¿Alguna vez te has preguntado por qué suceden las cosas en tu vida, especialmente aquellas que parecen no tener sentido? ¿Te has encontrado en momentos de incertidumbre donde todo parece estar fuera de control y te preguntas si hay un propósito detrás de tanto caos? La realidad es que no estamos solos en estas preguntas. La Biblia nos ofrece una verdad transformadora. Dios tiene un plan perfecto, incluso en medio de nuestras pruebas más grandes. Acompáñanos en este viaje de fe mientras desentrañamos cómo cada obstáculo, cada reto, es una oportunidad para crecer, para confiar y para ver la mano de Dios en acción. Este es el momento de soltar nuestras ansiedades, reconocer su soberanía y permitir que Él nos guíe por sus caminos perfectos. Si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha ayudado a entender mejor el plan de Dios en tu vida, te invito a que te suscribas al canal para seguir recibiendo contenido que te inspire y fortalezca tu fe. No olvides darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y en los comentarios, quiero que respondas a esta pregunta. ¿Cómo has visto a Dios obrar en medio de tus pruebas más difíciles? Me encantaría leer tu experiencia y ver cómo Dios está trabajando en tu vida. Número 1. Proverbios 3 versículos 5 y 6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Confiar en Dios con todo nuestro corazón, como nos lo enseña Proverbios 3, es una invitación a un nivel de entrega que va más allá de lo superficial. No se trata solo de confiar en Dios cuando las cosas van bien o cuando sentimos que todo está bajo control. No, es mucho más profundo que eso. Confiar en el Señor con todo nuestro corazón significa rendir cada área de nuestra vida, incluso aquellas que más nos cuesta soltar, esas que queremos manejar por nuestra cuenta. Es confiar en Él en los momentos de incertidumbre, cuando no vemos el camino claro, cuando no entendemos por qué suceden las cosas. Esa confianza debe abarcar todas nuestras decisiones, tanto las grandes como las pequeñas. A veces, pensamos que Dios solo se interesa en los asuntos más importantes, pero la verdad es que Él quiere ser parte de cada aspecto de nuestra vida. Quiere que confiemos en Él no solo en los momentos críticos, sino en lo cotidiano, en esas decisiones diarias que parecen insignificantes. Porque cuando confiamos en Él con todo nuestro corazón, estamos declarando que su sabiduría es superior, que sus caminos son mejores, y que aunque no siempre comprendamos lo que está haciendo, sabemos que su plan es perfecto. Pero, ¿cómo superamos el miedo y la incertidumbre que a menudo nos impiden confiar plenamente en Dios? Todos hemos estado ahí. Sentimos que las circunstancias nos superan, que no tenemos el control, y eso genera temor. Sin embargo, la confianza en Dios es la herramienta que vence el miedo. Cuando entendemos que Dios no solo está con nosotros, sino que tiene un plan para nosotros, eso cambia nuestra perspectiva. Ya no estamos solos en nuestras luchas. No dependemos de nuestra fuerza limitada, sino que confiamos en la fuerza y la sabiduría infinitas de Dios. Una manera práctica de cultivar esta confianza es recordar día a día las veces en que Dios ha sido fiel en el pasado, cómo ha respondido nuestras oraciones, cómo ha estado presente en los momentos más oscuros. Uno de los mayores peligros que enfrentamos en nuestra vida espiritual es la autosuficiencia, esa tentación de depender exclusivamente de nuestra sabiduría y habilidades. Vivimos en un mundo que valora mucho la independencia y la autoconfianza, y aunque es importante asumir nuestra responsabilidad, Proverbios 3 nos recuerda que nuestra sabiduría es limitada. Podemos caer fácilmente en el error de pensar que lo sabemos todo o que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, pero la realidad es que necesitamos la guía y dirección de Dios en cada paso que damos. Hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que al confiar únicamente en su propia prudencia, terminaron tomando decisiones desastrosas. Mira a Jonás, quien decidió ignorar el mandato de Dios y huir en la dirección opuesta. O el rey Saúl, quien por no esperar en el tiempo de Dios, se precipitó y desobedeció. Estos ejemplos nos muestran que, aunque tengamos buenas intenciones, confiar solo en nuestra propia sabiduría es peligroso. Dios nos invita a reconocer nuestras limitaciones, a entender que, aunque tengamos habilidades y talentos, necesitamos depender de Él para tomar decisiones sabias. Y es aquí donde encontramos un equilibrio crucial entre nuestra responsabilidad personal y la dependencia de Dios. No se trata de no hacer nada y esperar que Dios lo haga todo por nosotros. Él nos ha dado capacidades y talentos,
pero quiere que las usemos bajo su dirección. Nuestra tarea es actuar, pero hacerlo en sintonía con su voluntad. Entonces, cuando no sabemos si actuar o esperar, debemos buscar su guía en oración, en su palabra y a través de la comunidad de fe. Dios no solo quiere que usemos lo que nos ha dado, sino que lo hagamos de acuerdo con su plan perfecto. Reconocer a Dios en cada aspecto de nuestra vida transforma por completo la manera en que vivimos. Integrar nuestra fe en lo cotidiano no es solo hablar de Dios los domingos, sino hacer de su presencia una constante en nuestro día a día. Es buscar su dirección al tomar decisiones, grandes o pequeñas, y permitir que su palabra sea una luz para nuestro camino. Esta práctica cambia nuestra perspectiva porque ya no actuamos desde un lugar de incertidumbre, sino desde la confianza en que Dios está guiando cada paso. La clave para esto es desarrollar una conciencia constante de la presencia de Dios. No se trata solo de recordarlo en los momentos difíciles, sino de estar en continua comunión con Él. Puedes hacer esto a través de pequeños momentos de oración durante el día, recordatorios silenciosos de que Él está contigo. Y cuando mantienes esa conexión viva, no solo afecta tus decisiones, sino también tus relaciones. Tu trato con los demás, tu capacidad para perdonar, para ser paciente, para amar, todo cambia cuando reconoces que Dios está presente en cada momento. Y la promesa de Proverbios es maravillosa. Cuando confiamos en Dios y lo reconocemos en nuestros caminos, Él promete enderezar nuestras veredas. ¿Qué significa esto? Que Él tomará nuestras decisiones, nuestros errores, nuestras luchas, y las guiará en la dirección correcta. Dios no solo nos ayuda a tomar decisiones sabias, sino que incluso cuando tomamos desvíos, Él está ahí para corregir nuestro rumbo. A veces no lo vemos de inmediato, pero con el tiempo podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta de cómo Dios ha estado obrando, enderezando lo que parecía torcido. Pero debemos ser pacientes, porque la guía de Dios no siempre es instantánea. Nos gusta tener respuestas rápidas, pero Dios a menudo nos guía paso a paso, enseñándonos a depender más de Él en el proceso. Durante esos tiempos de espera o de incertidumbre, debemos mantener la fe. A veces no entendemos por qué Dios no nos da una respuesta inmediata, pero su tiempo es perfecto, y siempre actúa en el momento adecuado. Mientras tanto, nuestra tarea es confiar, sabiendo que Él no nos abandonará. En términos prácticos hay varias formas de fortalecer nuestra confianza en Dios. Una de ellas es establecer un tiempo diario de meditación y oración. Esto nos ayuda a mantener nuestra mente y corazón centrados en Él, recordándonos quién es y lo que puede hacer. Un diario de confianza es otra excelente herramienta. Escribir las formas en que Dios ha respondido nuestras oraciones y ha guiado nuestras decisiones en el pasado nos ayudará a recordar su fidelidad en tiempos de duda. También es importante identificar las barreras que nos impiden confiar plenamente en Dios. Tal vez sean experiencias pasadas, donde sentimos que Dios no respondió como esperábamos. O tal vez son miedos o inseguridades que llevamos dentro. Sea lo que sea, debemos enfrentarlos con sinceridad, entregarlos a Dios y permitir que Él transforme nuestras dudas en una confianza inquebrantable. Y no olvidemos el impacto que tiene una vida de confianza en los demás. Cuando vivimos confiando plenamente en Dios, esto no solo afecta nuestra vida personal, sino también a quienes nos rodean. Nuestra fe puede ser una inspiración para otros que están luchando con sus propias incertidumbres. A veces, el testimonio más poderoso no es solo lo que decimos, sino cómo vivimos, cómo enfrentamos las dificultades con una confianza firme en Dios. Una comunidad de personas que confían en Dios puede transformar no solo familias, sino iglesias y sociedades. Juntos, podemos construir una comunidad basada en la fe, donde la confianza en Dios es el pilar que sostiene nuestras relaciones y decisiones. Y cuando eso sucede, la transformación es poderosa, porque Dios honra la fe colectiva de su pueblo. Así que, en esta travesía de la vida, cuando las olas parezcan altas y las rutas inciertas, recuerda que Dios es tu brújula, tu guía constante. Confía en Él con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia y verás cómo Él endereza tus caminos, guiándote hacia su propósito perfecto para tu vida. Versículo 2, Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Encomendar nuestro camino a Dios es algo que escuchamos con frecuencia, pero ¿qué significa realmente? Cuando la Biblia nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él
y Él actuará, está hablándonos de algo mucho más profundo que simplemente pedir a Dios que nos ayude con nuestros planes. Se trata de una rendición total, de entregar todas nuestras preocupaciones, nuestros deseos y nuestros sueños a Dios, confiando en que Él sabrá qué hacer con todo eso mejor de lo que nosotros podríamos. Y esa entrega no es fácil. Requiere que reconozcamos nuestras propias limitaciones, que aceptemos que no podemos controlarlo todo. Nos gusta tener las riendas, planificar cada paso, pero la realidad es que muchas veces no sabemos cuál es el mejor camino. Ahí es cuando tenemos que ser humildes y decir, Dios, no sé qué hacer, pero confío en que tú sí. Es en ese momento de entrega total cuando experimentamos la verdadera libertad. Nos liberamos del peso de la preocupación, porque sabemos que nuestras vidas están en manos de alguien mucho más sabio y poderoso que nosotros. Pero encomendar nuestro camino a Dios no solo implica rendición, también implica confianza. ¿Por qué no basta con decirle a Dios, toma el control, si en el fondo no confiamos en que Él realmente sabe lo que está haciendo? Y aquí está el reto, confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. Hay que recordar que Dios ve el panorama completo, mientras que nosotros solo vemos una pequeña parte. Y si confiamos en que sus caminos son mejores que los nuestros, podemos descansar en la certeza de que Él está actuando, aunque no lo percibamos de inmediato. A veces nos cuesta aceptar los tiempos de Dios. Queremos que las cosas sucedan ya, que nuestras oraciones sean respondidas en el momento. Pero cuando encomiendas tu vida a Dios, también estás entregando tus tiempos. Aceptas que Dios tiene un plan, y que su plan se desplegará en el momento justo, ni antes ni después. Y cuando eso sucede, cuando permitimos que Dios maneje los tiempos, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sabemos que, aunque no veamos los resultados ahora, Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podríamos imaginar, y esto nos lleva a la promesa de la acción divina. Salmos 37 no solo nos pide que entreguemos y confiemos, también nos asegura que Él actuará. No se trata de una posibilidad, sino de una certeza. Dios tomará el control, pero no siempre lo hará de la forma que esperamos. Sus formas de actuar están alineadas con su voluntad, no con nuestros deseos inmediatos. Y ahí es donde muchas veces se nos dificulta, porque pensamos que si Dios no actúa de la manera que pedimos, es que no está actuando. Pero Él sí lo está haciendo, y cuando sus planes se cumplen, los resultados no solo nos traen alivio, sino que también nos hacen crecer espiritualmente, nos hacen más fuertes, más dependientes de Él. Sin embargo, para ver la acción de Dios, a veces necesitamos paciencia. El tiempo de Dios no es como el nuestro, y eso puede ser frustrante. Vivimos en una sociedad que lo quiere todo rápido, al instante, pero Dios no sigue ese ritmo. Él sabe cuándo es el mejor momento para actuar, y a menudo usa esos tiempos de espera para moldearnos, para prepararnos para lo que está por venir. Y aunque la espera es difícil, también es un tiempo en el que nuestra fe crece. Es en esos momentos de incertidumbre cuando más aprendemos a confiar en Dios, cuando nos damos cuenta de que su tiempo es perfecto y que lo que Él está preparando es mucho más grande de lo que imaginamos. Encomendar nuestro camino a Dios no es un acto único, no es algo que hacemos una vez y ya está. Es un hábito diario. Cada mañana, cada decisión, cada situación que enfrentamos, es una oportunidad para entregar una vez más nuestro camino a Dios. Y cuando lo hacemos continuamente, nos liberamos del estrés y la ansiedad que provienen de intentar controlarlo todo. Dios nos invita a confiar en Él, a dejar que su paz guíe nuestras decisiones, y esa paz es el resultado de saber que no tenemos que hacerlo solos. En realidad, encomendar nuestro camino es un acto de humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos predecir el futuro ni controlar cada situación. Es aceptar que necesitamos a Dios en cada paso, que su guía es indispensable. Y cuando lo hacemos, cuando soltamos el control, nos damos cuenta de lo liberador que es depender de Dios. Crecemos en humildad porque sabemos que, por mucho que lo intentemos, nunca podremos lograr lo que Dios puede hacer por nosotros. Los beneficios de encomendar nuestro camino a Dios son inmensos. Primero, experimentamos una paz mental y emocional que no podemos obtener de otra manera. Soltar el control nos libera de la carga de la preocupación porque sabemos que Dios está al mando. Pero además de la paz, experimentamos dirección. Dios nos guía,
nos muestra el camino que debemos tomar, y esa dirección nos lleva a lugares que nunca habríamos imaginado. Y lo más sorprendente es que, al ver a Dios obrar de maneras inesperadas, nuestra fe crece. Nos damos cuenta de que Dios actúa de formas que no podíamos prever, y eso nos llena de asombro y gratitud. Y no solo cambia nuestra circunstancia, también nos cambia a nosotros. Encomendar nuestro camino a Dios transforma nuestra perspectiva. Ya no vemos la vida con los mismos ojos, porque ahora sabemos que hay alguien más grande que está guiando nuestros pasos. Esto nos acerca más a Dios. Nuestra relación con Él se profundiza, porque cuanto más confiamos, más vemos su mano en todo. Y ese crecimiento en la relación con Dios también nos lleva a un crecimiento en carácter y en fe. Nos volvemos más fuertes, más pacientes, más conscientes de su presencia constante. Una forma práctica de comenzar a encomendar nuestro camino a Dios es a través de la oración. La oración es el medio por el cual entregamos nuestras preocupaciones, nuestros planes, nuestros deseos. No se trata de simplemente pedir a Dios que haga lo que queremos, sino de decirle, Señor, haz lo que tú sabes que es mejor, y esto puede ser un proceso diario. Mantener un diario de fe también puede ayudarnos a ver cómo Dios ha actuado en nuestras vidas, cómo ha respondido nuestras oraciones, a veces de maneras que no esperábamos. Y practicar la gratitud anticipada, agradecerle a Dios por lo que va a hacer antes de que veamos los resultados, nos cambia. Nos ayuda a vivir en una constante actitud de confianza, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no lo vemos. Al final, encomendar nuestro camino a Dios es una invitación a vivir con una fe profunda, una fe que se fortalece al ver cómo Dios actúa en cada aspecto de nuestra vida. Es una oportunidad para soltar nuestras cargas, confiar en su amor y observar con asombro lo que Él puede hacer cuando le damos el control. Versículo 3. Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo increíblemente poderoso en saber que sin importar lo que pase en nuestras vidas, Dios está obrando para nuestro bien. Y lo más interesante es que esto no es solo una frase inspiradora, es una promesa que encontramos en Romanos 8, donde dice que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. Lo que nos asegura esta promesa es que cada situación, cada circunstancia, buena o mala, tiene un propósito divino, y Dios está detrás de todo, obrando para nuestro bien. Esto significa que no hay accidentes en la vida del creyente. Nada ocurre por casualidad. Piénsalo, muchas veces nos encontramos en situaciones que no entendemos, momentos de prueba, de dolor, de confusión, y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Y es normal sentirse así, somos humanos. Pero aquí está lo maravilloso. Aunque no podamos verlo en ese momento, incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un propósito. Como cuando José fue vendido por sus propios hermanos, ¿quién hubiera pensado que ese acto tan cruel formaba parte del plan de Dios para salvar a una nación entera del hambre? Lo que parecía ser una tragedia personal terminó siendo una bendición para muchos. Así obra Dios, incluso cuando no lo entendemos. Este es el punto clave. Confiar en que Dios está en control de todo requiere que le amemos de todo corazón, que entreguemos nuestra confianza y fe a Él. Amar a Dios no es solo una emoción, es una decisión que implica entrega total, una entrega que no siempre es fácil, porque implica dejar ir el control, aceptar que no siempre vamos a entender lo que Él está haciendo. Y eso, mis amigos, es difícil. Pero cuando confiamos en Él, cuando le entregamos nuestras preocupaciones, comenzamos a ver cómo su plan se va desplegando, poco a poco. A veces, sin darnos cuenta, estamos alineados con un plan mucho mayor. Todo lo que nos sucede está conectado con ese plan divino. Tal vez no lo vemos ahora, pero Dios siempre está trabajando detrás de escena, moviendo las piezas, preparándonos para lo que está por venir. Es como una obra de teatro en la que no vemos lo que sucede tras bambalinas, pero todo está siendo preparado para el acto final. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios está allí, preparando todo para cumplir su propósito en nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Ahora, quiero hablar de algo que, si somos honestos, todos hemos sentido alguna vez. Esa sensación de que Dios no está presente en medio de nuestras dificultades. Es fácil pensar que estamos solos cuando las cosas se ponen difíciles. Pero la realidad es que Dios está presente, siempre. A veces,
Es en esos momentos de mayor dificultad cuando Dios está más cerca de nosotros, aunque no lo percibamos. En el Salmo 23, David lo expresa claramente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios no promete una vida sin dificultades, pero sí promete su presencia constante, y es precisamente en esas dificultades donde más crecemos espiritualmente. Cada prueba es una oportunidad para profundizar nuestra fe, para acercarnos más a Dios. Como dice Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas no son castigos, son herramientas que Dios usa para moldearnos, para prepararnos para algo mayor. Y cuando aceptamos eso, cuando enfrentamos los desafíos con fe, nos damos cuenta de que cada situación difícil tiene un propósito divino detrás. Ahora, quiero que reflexionemos sobre algo muy importante en este versículo de Romanos. Cuando la Biblia dice que todas las cosas obran para bien, no siempre se refiere a lo que consideramos bien en términos materiales o de una vida sin problemas. A veces, lo que Dios considera bien es completamente diferente de lo que nosotros esperamos. Ese bien está más relacionado con nuestro crecimiento espiritual, con nuestra madurez en Cristo. Dios no está interesado en darnos una vida sin dificultades, sino en transformarnos a su imagen, en hacernos más como Cristo a través de las experiencias que vivimos. Esa transformación a la imagen de Cristo es lo que Dios busca para cada uno de nosotros. Y a veces, la manera en que Él nos transforma no es la que habríamos escogido. Tal vez hubiéramos preferido un camino más fácil sin tantos obstáculos, pero como un escultor que trabaja el mármol, Dios está quitando de nosotros todo lo que no pertenece a su imagen, y eso, amigos, es un proceso. Un proceso que puede ser doloroso a veces, pero siempre tiene un propósito mayor: llevarnos a la plenitud de nuestra fe, moldeándonos a su semejanza. Cuando pensamos en nuestras vidas desde esta perspectiva, comenzamos a entender que no somos seres aleatorios sin propósito. Dios nos ha llamado con un propósito único. Cada uno de nosotros tiene un llamado específico en el plan de Dios, y nuestro bienestar final está directamente relacionado con ese llamado divino. No se trata solo de sobrevivir a las dificultades, sino de vivir alineados con el propósito que Dios tiene para nosotros, sabiendo que Él está obrando en todo para nuestro bien. Eso sí, muchas veces los resultados no son inmediatos. Vivimos en un mundo donde queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero el plan de Dios no siempre sigue ese ritmo. A veces necesitamos paciencia, perseverancia y fe para ver los frutos de lo que Dios está haciendo. Dios está trabajando, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando no vemos resultados. Es como una semilla que se planta en la tierra. Durante mucho tiempo, parece que nada está ocurriendo, pero debajo de la superficie la vida está creciendo. Así es con el plan de Dios en nuestras vidas. Finalmente, quiero que consideremos esto. Dios utiliza las pruebas para transformarnos, para fortalecer nuestro carácter. Tal vez has pasado por momentos muy difíciles y sientes que no puedes más. Pero en realidad, esos momentos son los que están moldeando tu carácter, haciéndote más fuerte, más resistente, más dependiente de Dios. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestras vidas son transformadas a través de las adversidades. Y muchas veces, solo cuando miramos atrás, podemos ver cómo esas pruebas nos han preparado para algo mucho mayor. Así que, en medio de las dificultades, en medio de la incertidumbre, podemos estar seguros de que Dios está obrando para nuestro bien. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos confiar en que hay un para qué. Dios tiene un propósito en todo lo que vivimos, y cuando ponemos nuestra fe en Él, descubrimos que realmente todas las cosas obran para bien. Número 4. Job 23, versículo 10. Él conoce el camino que tomo, si me prueba, saldré como el oro. Sabemos que la vida no siempre es fácil. Todos, en algún momento, pasamos por pruebas y dificultades que parecen abrumadoras, que nos llevan al límite. Y es en esos momentos cuando nos sentimos más frágiles, más vulnerables. Pero, si miramos a la Escritura, vemos que las pruebas no son solo momentos de sufrimiento, sino también oportunidades de crecimiento y refinamiento. En Job 23 encontramos una afirmación poderosa. Él conoce el camino que tomo. Si me prueba, saldré como el oro. Estas palabras de Job, pronunciadas en medio de un dolor inimaginable,
nos invitan a ver nuestras pruebas desde una nueva perspectiva, como un proceso de refinamiento, como algo que nos transforma para bien. Dios, en su infinita omnisciencia, conoce cada detalle de nuestra vida. No hay nada que se escape de su mirada. A veces, cuando estamos en medio de una dificultad, podemos sentirnos solos. Podemos pensar que nadie entiende lo que estamos viviendo, pero Dios lo sabe todo. Él está al tanto de cada decisión que tomamos, de cada obstáculo que enfrentamos, y camina con nosotros en cada paso. Esto nos da una confianza profunda, porque si Él lo sabe todo, si Él está atento a cada detalle, entonces podemos estar seguros de que no estamos solos, que no hay situación que pase desapercibida ante sus ojos, y en esa omnisciencia divina encontramos un refugio en medio del sufrimiento. Job, aunque estaba atravesando un dolor inmenso, mantuvo su fe en Dios. Sabía que a pesar de todo lo que estaba viviendo, Dios tenía el control. Y eso es lo que también podemos hacer nosotros. Nuestra confianza en Dios es como un ancla que nos mantiene firmes cuando las olas de la vida intentan derribarnos. Saber que Dios está al tanto de nuestro camino y que nuestras pruebas tienen un propósito nos da la fortaleza para seguir adelante, aun cuando todo parece oscuro. Las pruebas que enfrentamos en la vida no son en vano. Dios utiliza cada dificultad, cada desafío, como parte de un proceso de refinamiento espiritual. Piensa en el oro. Antes de que el oro alcance su pureza, debe pasar por el fuego. Ese fuego no destruye el oro, sino que lo purifica, eliminando las impurezas. De la misma manera, Dios nos pasa por el fuego de las pruebas, no para destruirnos, sino para hacernos más puros, más fuertes, más parecidos a Cristo. Las dificultades son el fuego que quema las impurezas de nuestra vida, que nos libera de las cosas que nos alejan de Dios, que nos transforman en lo que Él quiere que seamos. Este proceso de refinamiento es doloroso, pero necesario. Las pruebas moldean nuestro carácter, nos enseñan lecciones valiosas que no podríamos aprender de otra manera. A través de las adversidades, nos volvemos más humildes, más dependientes de Dios, más fuertes espiritualmente. Y es así como Dios trabaja en nosotros, forjando nuestro carácter, preparándonos para lo que tiene reservado para nosotros. Las pruebas no son el fin, son el camino hacia una vida más plena, más profunda en nuestra relación con Dios. Pero para que este proceso de refinamiento sea efectivo, necesitamos paciencia. Las pruebas no se resuelven de la noche a la mañana. A veces, Dios nos permite pasar por tiempos prolongados de dificultad, no porque quiera vernos sufrir, sino porque sabe que es en esos momentos donde más crecemos. La paciencia es clave. Job lo sabía. Sabía que aunque su sufrimiento era grande, Dios estaba trabajando en él y que al final saldría como oro refinado. Y eso es algo que también debemos recordar nosotros. El tiempo de Dios es perfecto. Él sabe exactamente cuánto tiempo necesitamos pasar en el fuego para ser purificados. Y nunca nos abandona durante ese proceso. Es fácil desanimarse cuando la prueba parece interminable, pero Dios está ahí, como un orfebre experto, vigilando de cerca, asegurándose de que no pasemos más tiempo del necesario en el fuego. Él no nos deja solos en nuestras dificultades. Está con nosotros en cada paso, guiándonos, fortaleciendo nuestra fe, y cuando llegue el momento adecuado, nos sacará del fuego, purificados y listos para lo que sigue. Además, las pruebas no son solo para nuestra transformación personal, sino que también tienen un propósito divino. Dios usa las dificultades para llevarnos a una mayor madurez espiritual, para que nuestra vida refleje su gloria. Piénsalo de esta manera. Una vez que el oro ha sido refinado, brilla con más intensidad, refleja la luz de manera más pura. De la misma manera, cuando pasamos por el proceso de prueba y salimos del otro lado, nuestra vida puede reflejar la gloria de Dios de una manera más clara. Nos convertimos en testimonios vivientes de su poder, de su gracia, de su amor. Y ese es el resultado final. Una vida que glorifica a Dios. Nuestras pruebas no solo nos benefician a nosotros, sino que también son una oportunidad para que el mundo vea la obra de Dios en nuestra vida. Cuando la gente ve cómo hemos sido transformados por las dificultades, cómo hemos salido más fuertes, más llenos de fe, más centrados en Dios, eso es un testimonio poderoso. Es una prueba viva de que Dios está obrando en nosotros, de que sus promesas son verdaderas, de que su poder es real. Entonces,
¿Cómo podemos aplicar todo esto a nuestra vida diaria? Primero, debemos aprender a reconocer las pruebas de oro en nuestra vida. En lugar de ver las dificultades como algo negativo, podemos verlas como oportunidades de crecimiento, como momentos en los que Dios está trabajando en nosotros. Si tomamos un momento para reflexionar, podemos identificar las áreas en las que Dios nos está refinando, las áreas en las que está quemando las impurezas para hacernos más como Él. También necesitamos cultivar una mentalidad de oro refinado. Esto significa que, en medio de las pruebas, podemos mantener una actitud positiva, sabiendo que Dios está obrando. Podemos orar, buscar su guía, recordar las promesas de la Biblia que nos fortalecen en tiempos difíciles. Un ejercicio práctico es declarar afirmaciones bíblicas cada día, recordándonos que, aunque estemos pasando por el fuego, Dios está con nosotros y al final saldremos como oro. Así que si hoy te sientes como si estuvieras en medio de una prueba, si sientes que el fuego es intenso, recuerda que Dios está contigo, que Él conoce tu camino y que, al final, saldrás como oro refinado. Versículo 5. Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes? A veces nos resulta difícil comprender que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Nos vemos atrapados en las circunstancias, en lo que está frente a nosotros, y olvidamos que hay algo más grande, algo que no podemos ver. Dios nos lo dice claramente en Jeremías 29. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. No es solo una promesa para tiempos antiguos, es una realidad para nosotros hoy. Dios no improvisa, Él no está reaccionando a lo que pasa. Ya tiene un plan bien trazado para cada uno de nosotros, y es un plan lleno de propósito y de bien. Y lo más importante, esos planes no están orientados hacia el desastre, sino hacia nuestro bienestar. Pero claro, el bienestar que Dios promete no siempre es como lo imaginamos. No es necesariamente una vida sin problemas o libre de dificultades. A veces nos parece que todo está en nuestra contra, que no hay manera de que algo bueno salga de las pruebas que enfrentamos. Pero Dios no ve solo el ahora, Él ve más allá, ve el futuro completo. Lo que hoy parece ser un obstáculo, Él lo convierte en una parte fundamental de su plan para nuestra vida. A lo largo de la historia bíblica, vemos ejemplos de esto una y otra vez. Cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, no parecía que había un plan de bien para él. Sin embargo, Dios usó esa situación para elevarlo a una posición de poder en Egipto, donde finalmente salvó a su pueblo del hambre. En cada momento de adversidad, Dios ya estaba preparando la bendición que vendría después. Y lo mismo ocurre con nosotros, aunque hoy no lo podamos ver. Este versículo de Jeremías no es solo una promesa personal para cada uno de nosotros, también tiene un contexto histórico importante. Fue un mensaje dado al pueblo de Israel cuando estaban en el exilio en Babilonia. Estaban en una situación de sufrimiento, de incertidumbre, sin esperanza de un futuro claro. Imagina lo que debieron sentir. Habían sido arrancados de su tierra, separados de sus costumbres y sus hogares, y ahora se encontraban en un lugar extraño, rodeados de enemigos. Pero incluso en esa situación, Dios les recordó que no los había olvidado, que a pesar de las circunstancias, Él tenía planes de restauración para ellos. Hoy, nosotros también pasamos por situaciones que nos hacen sentir exiliados de la paz, de la estabilidad. Momentos en los que parece que Dios está distante o que ha olvidado nuestras peticiones. Pero este mensaje sigue siendo igual de relevante. En nuestras crisis personales, en esos momentos de incertidumbre, Dios nos recuerda que sigue estando al control, que Él está obrando, aunque no lo podamos ver de inmediato. La promesa de Jeremías va mucho más allá de lo que solemos pensar. Dios nos promete bienestar, pero ese bienestar no se refiere solo a lo material o a una vida sin problemas. Se refiere a algo más profundo, a una vida guiada hacia un propósito mayor. A veces creemos que el bienestar significa estar cómodos, tener éxito o evitar el dolor. Pero el verdadero bienestar es estar en el centro de la voluntad de Dios, es tener paz, no importa lo que suceda a nuestro alrededor. Es crecer espiritualmente, incluso en medio de las pruebas. Y eso nos lleva a algo que a menudo intentamos evitar, las dificultades. Nadie quiere pasar por momentos difíciles,
Pero esas pruebas son parte esencial del plan de Dios. A través de ellas, Él desarrolla nuestro carácter. Nos enseña lecciones valiosas que no podríamos aprender de otra manera. Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. ¿Cuánto has crecido a través de ellos? ¿Cuánto más cerca te has acercado a Dios? A veces, las bendiciones más grandes vienen justo después de las temporadas más oscuras. Dios no desperdicia ninguna prueba. Cada una de ellas tiene un propósito. Es en esos momentos cuando Dios nos está preparando para algo mayor. Tal vez ahora no lo vemos, pero las pruebas que estamos atravesando nos están equipando para las bendiciones y responsabilidades futuras. Como el oro que es refinado en el fuego, nuestras vidas son moldeadas a través de las dificultades para reflejar más y más el carácter de Cristo. El futuro que Dios nos promete no es una simple expectativa vacía. Es una realidad segura, porque está basada en su fidelidad, no en nuestros logros. A veces nos frustramos pensando que necesitamos hacer más, ser mejores, alcanzar más cosas para merecer ese futuro prometido. Pero no es así como funciona el plan de Dios. Nuestro futuro, nuestra esperanza, no dependen de lo que hacemos, sino de quién es Dios. Él es fiel a sus promesas, y si Él ha dicho que tiene planes de bien para nosotros, podemos confiar plenamente en que esos planes se cumplirán. Y cuando miramos más allá de nuestras circunstancias actuales, comenzamos a ver el panorama completo. Tal vez hoy te sientes abrumado por las luchas diarias, pero Dios te invita a confiar en Él. Él tiene el control de cada detalle de tu vida, incluso de los más pequeños, incluso de aquellos que parecen insignificantes o sin sentido. No estás solo en tus luchas. Dios está contigo en cada paso del camino. No importa cuán incierto sea el futuro, puedes estar seguro de que Dios ya está allí, preparando todo para que su plan perfecto se cumpla. Ahora, sé que la espera es difícil. A veces queremos que las cosas sucedan ya, que Dios responda a nuestras oraciones de inmediato. Pero el tiempo de Dios es perfecto. La paciencia es clave en el proceso de Dios. Aunque no lo entendamos, aunque nos parezca que las cosas están tardando demasiado, Dios sabe exactamente cuándo revelar su plan en nuestras vidas. A veces, esos periodos de espera son los más productivos para nuestro crecimiento. Es en esos tiempos de incertidumbre cuando aprendemos a depender más de Dios, cuando nuestra fe se fortalece. Y por último, quiero que pienses en cómo podemos alinearnos con el plan de Dios. La mejor manera de discernir su voluntad es a través de la oración y el estudio de su palabra. Mientras más conocemos a Dios, mientras más tiempo pasamos con Él, más claro se vuelve su plan para nosotros. Además, desarrollar una actitud de gratitud, incluso en medio de las pruebas, nos ayuda a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La gratitud cambia nuestra manera de ver las circunstancias. Nos recuerda que Dios está en control y que, pase lo que pase, Él está obrando para nuestro bien. Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Aunque ahora no lo entiendas, aunque te parezca que estás en medio de una tormenta, puedes confiar en que Él ya ha trazado el camino. Y cuando llegue el momento, verás cómo cada detalle, cada prueba, cada espera tenía un propósito. Versículo 6. Isaías 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos son más altos que los de ustedes, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Hay algo que a veces olvidamos cuando estamos atravesando momentos difíciles o simplemente cuando las cosas no salen como esperábamos, que nuestra comprensión es limitada. Nosotros solo vemos una pequeña parte del panorama, mientras que Dios lo ve todo. En Isaías 55, Dios mismo nos dice que sus pensamientos no son como los nuestros y sus caminos tampoco. Y para que entendamos la diferencia, compara sus pensamientos y caminos con los cielos, que están mucho más altos que la tierra. Es una forma poética de recordarnos que su sabiduría va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y esto, aunque nos puede parecer frustrante a veces, es también una invitación a aceptar que no siempre entenderemos lo que está pasando. No siempre vamos a comprender por qué ocurren ciertas cosas en nuestras vidas, pero eso no significa que Dios no tenga un plan, ni que su plan no sea perfecto. Aceptar esto nos lleva a depender más de Dios, sabiendo que Él nos guía, no con una sabiduría limitada como la nuestra, sino con una sabiduría infinita basada en su amor incondicional. Cuando seguimos la guía de Dios,
Estamos confiando en que Él tiene lo mejor para nosotros, incluso si no podemos ver o entender cada detalle. Como humanos, tenemos esta tendencia de querer entenderlo todo. Queremos buscar sentido en cada evento cotidiano, queremos saber el porqué de cada bendición, pero también de cada dificultad. Nos cuesta aceptar que algunas cosas no están destinadas a ser comprendidas por nosotros en este momento. A veces, las dificultades simplemente no tienen sentido desde nuestra perspectiva. Y ahí es donde comienza el verdadero desafío: soltar la necesidad de entenderlo todo. Porque cuando nos obsesionamos con encontrar una respuesta, nos perdemos la paz que viene con confiar en Dios. Él no nos pide que lo entendamos, solo nos pide que confiemos en que Él sabe lo que está haciendo. Y esta es la clave. Los caminos de Dios son siempre mejores que los nuestros, aunque no lo veamos así de inmediato. ¿Cuántas veces hemos planeado algo, con toda la ilusión del mundo, solo para que esos planes no se cumplieran? La frustración que sentimos cuando algo no sale como queremos es inmensa, pero con el tiempo, si miramos atrás, nos damos cuenta de que esos obstáculos, esas puertas cerradas, eran parte del plan de Dios para redirigirnos hacia algo mejor. Es como si Dios estuviera viendo un mapa completo, mientras nosotros solo podemos ver una pequeña parte del camino. Él sabe exactamente dónde nos llevará ese desvío que hoy parece un fracaso. Y aquí es donde entra la confianza en medio de la incertidumbre. Es difícil confiar cuando nada parece tener sentido. Cuando estás en medio de una tormenta, es natural querer respuestas, querer saber cuándo va a terminar y qué lecciones debes aprender. Pero Dios nos invita a confiar en que Él está orquestando algo mucho más grande de lo que podemos entender en este momento. Ese es el consuelo que tenemos como creyentes, saber que, aunque no entendamos, hay un propósito mayor detrás de todo lo que vivimos. Y aunque no siempre vemos ese propósito de inmediato, podemos estar seguros de que Dios está trabajando. Dios utiliza una analogía tan poderosa en Isaías para ayudarnos a visualizar la diferencia entre su sabiduría y la nuestra. Él dice que así como los cielos están más altos que la tierra, sus pensamientos están más altos que los nuestros. Esa brecha es enorme, inimaginable. Y es precisamente porque su sabiduría es tan vasta, tan incomprensible, que no podemos entender completamente su plan. Pero hay consuelo en esto. Saber que alguien mucho más sabio que nosotros está al control nos da paz. No necesitamos saber todos los detalles. Lo único que necesitamos es confiar en que estamos siendo guiados por la mano de Dios, una mano que nunca nos soltará. Esta confianza requiere humildad. Es reconocer que no lo sabemos todo, que no podemos prever todo ni controlar todo. A veces, el mayor obstáculo que enfrentamos es nuestra propia arrogancia, esa sensación de que podemos entender o resolver todo por nosotros mismos. Pero cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando aceptamos que no podemos comprenderlo todo, encontramos una paz profunda. Porque rendirse a la voluntad de Dios no es rendirse al caos o a la incertidumbre, es todo lo contrario, es rendirse a la certeza de que Dios tiene el control. Así que, ¿cómo aplicamos todo esto en nuestra vida cotidiana? Primero, necesitamos aprender a soltar nuestras ansiedades y expectativas. Nos aferramos tanto a lo que creemos que debería pasar, que a menudo olvidamos que Dios tiene algo mucho mejor preparado para nosotros. Confiar en que Dios obra para nuestro bien, aun cuando no lo vemos, es una de las lecciones más difíciles, pero también más transformadoras que podemos aprender. Y recuerda, el propósito de Dios siempre se cumplirá en el momento perfecto. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Nuestra parte es esperar con paciencia y fe. El crecimiento espiritual viene precisamente de esa confianza. Aceptar que los caminos de Dios son más altos que los nuestros nos transforma. Nos volvemos más fuertes en la fe cuando enfrentamos lo desconocido, porque es en esos momentos donde Dios nos enseña a depender completamente de Él. A través de estas experiencias, maduramos espiritualmente, aprendemos a alinear nuestros pensamientos con los de Dios, y eso cambia nuestra manera de ver la vida. Hay varias maneras prácticas en las que podemos cultivar esta confianza en los caminos de Dios. La primera es meditar en la palabra. La Biblia está llena de promesas que nos recuerdan que Dios está al control, que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Tomarnos el tiempo para meditar en estas promesas nos ayuda a alinear nuestros pensamientos con los de Dios. Otra práctica útil es la gratitud. Cuando empezamos a agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas,
incluso en medio de situaciones incomprensibles, comenzamos a ver su mano en todo. La gratitud nos permite reconocer que Dios está presente, incluso en los momentos más difíciles. Y finalmente, no debemos subestimar el poder de los testimonios. Escuchar cómo otras personas han visto la mano de Dios obrando en sus vidas, incluso cuando no lo entendían, nos recuerda que Dios está haciendo lo mismo por nosotros. Sus caminos pueden ser inesperados, pero siempre resultan en bendiciones. Aunque hoy no lo veas, Dios está trabajando en tu vida, guiándote por caminos que tal vez no comprendes ahora, pero que al final te llevarán a una mayor bendición de la que podrías haber imaginado. Dios siempre sabe lo que hace, y cuando confiamos en sus caminos, incluso en los más misteriosos, encontramos la paz que solo Él puede dar. Versículo 7. Proverbios 19, versículo 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. A menudo pasamos gran parte de nuestras vidas haciendo planes. Desde que somos jóvenes, nos enseñan a establecer metas, a planificar nuestro futuro, y eso no está mal. Al contrario, es parte de la vida. Hacemos planes para nuestra educación, nuestras carreras, nuestras relaciones, y creemos que tenemos todo bajo control. Pero, si algo nos enseña la vida, es que muchas veces esos planes no salen como esperamos, y en esos momentos sentimos frustración, a veces incluso desesperación. Nos aferramos a la idea de que lo que planeamos es lo mejor para nosotros. Sin embargo, la realidad es que, por más que intentemos controlar cada detalle, hay un plan más grande, el plan de Dios, que prevalece sobre los nuestros. Lo que muchas veces motiva nuestros planes es la búsqueda de éxito, de felicidad, de realización personal. Queremos alcanzar un estado de paz y satisfacción. Queremos ver resultados tangibles que nos hagan sentir que estamos avanzando. Y aunque estas motivaciones no son malas en sí mismas, a veces nos olvidamos de que nuestra perspectiva es limitada. Solo vemos una parte de la imagen, solo una pieza del rompecabezas. Y esa ilusión de control total nos puede llevar a pensar que todo depende de nosotros. Que si trabajamos lo suficiente, si planificamos cada paso, nada podrá salir mal. Pero la verdad es que no tenemos todo bajo control. Hay tantas variables fuera de nuestro alcance, y cuando las cosas no salen como esperábamos, nos sentimos perdidos. Aquí es donde entra la soberanía de Dios. A veces olvidamos que el propósito de Dios es inmutable. Su plan no cambia porque nuestros planes fracasen. Proverbios nos recuerda que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero prevalece el propósito del Señor. Dios tiene una perspectiva que va más allá de lo que podemos imaginar. Él ve el cuadro completo, no solo de nuestras vidas, sino de la eternidad. Lo que para nosotros puede parecer un desvío o un fracaso, para Dios es solo una parte más de su plan perfecto. Un ejemplo claro de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. José tenía sueños, tenía planes, pero fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Para cualquiera, esto habría sido el fin de cualquier plan, el colapso de toda esperanza. Pero Dios usó esa situación para llevar a José a una posición de poder en Egipto, donde no solo salvó a su propia familia, sino a una nación entera. El propósito de Dios no fue detenido por lo que parecía ser un fracaso en la vida de José. Y así es en nuestras vidas. Lo que vemos como una puerta cerrada, como un obstáculo insuperable, Dios lo utiliza para redirigirnos hacia su propósito eterno. Y es que a veces necesitamos soltar el control. Nos aferramos tanto a lo que creemos que es mejor, que no dejamos espacio para que Dios obre. Confiar en el plan de Dios no siempre es fácil. Requiere una entrega total, una disposición a dejar de lado nuestras propias expectativas. Pero cuando aprendemos a soltar el control y a rendirnos a la voluntad de Dios, experimentamos una libertad que no habíamos conocido antes. Nos liberamos de la carga de tener que hacerlo todo bien, de tener que resolver cada problema por nosotros mismos. En lugar de eso, descansamos en la certeza de que Dios está en control, de que su plan es perfecto y de que pase lo que pase, Él está obrando para nuestro bien. Una de las mayores lecciones que aprendemos a lo largo de la vida es que los fracasos no siempre son lo que parecen. A menudo, los momentos de mayor desilusión son los que nos acercan más a Dios. En lugar de ver los fracasos como finales, podemos verlos como redirecciones divinas. Tal vez no era el plan que teníamos en mente, pero era exactamente lo que necesitábamos. A veces,
Las puertas cerradas nos protegen de caminos que no eran para nosotros, y aunque en ese momento no lo entendamos, con el tiempo vemos que Dios tenía algo mejor preparado. Los fracasos no son obstáculos insuperables, son oportunidades para crecer, para madurar, para confiar más en Dios. Cuando cultivamos la humildad en nuestra planificación, reconocemos nuestras limitaciones. Sabemos que, aunque es bueno tener metas y trabajar hacia ellas, no podemos verlo todo ni predecirlo todo. Alinear nuestros deseos con la voluntad de Dios no significa que no podemos tener sueños o aspiraciones, sino que estamos dispuestos a ajustarlos según el propósito que Dios tiene para nosotros. El equilibrio está en tener metas, pero al mismo tiempo, estar abiertos a los cambios que Dios pueda hacer en nuestro camino. El propósito de Dios es constante, inmutable. Nuestros planes pueden cambiar, las circunstancias de la vida pueden darnos giros inesperados, pero el plan de Dios nunca fluctúa. Podemos confiar en que, aunque hoy no entendamos lo que está pasando, Dios ve el panorama completo. Lo que para nosotros parece una tormenta, para Dios es solo una fase en el proceso de llevarnos a donde Él quiere que estemos. Esa confianza en su propósito nos da seguridad en medio de las circunstancias cambiantes. No importa lo que suceda, sabemos que Dios está trabajando. En medio de los planes frustrados, encontramos consuelo en la certeza de que el propósito de Dios es mejor que el nuestro. Puede que no siempre lo entendamos, pero con el tiempo, cuando miramos hacia atrás, vemos que todo tenía un propósito. Esa paz que viene de saber que Dios está al control nos permite descansar, incluso cuando todo parece ir en una dirección contraria a la que habíamos planeado. Podemos confiar en que, aunque nuestros planes cambien, el plan de Dios no lo hará. También debemos recordar que no estamos solos en este proceso. Dios nos invita a co-crear con Él. No somos simples espectadores en nuestras vidas, sino que Dios nos permite participar activamente en la realización de su propósito. Alinear nuestros planes con el propósito divino requiere sensibilidad espiritual, estar dispuestos a escuchar la voz de Dios, a discernir su voluntad en cada decisión que tomamos. La oración y la meditación son claves en este proceso. Nos ayudan a sintonizar nuestro corazón con el de Dios, para que nuestros planes se alineen con los suyos. Una forma práctica de aplicar todo esto en nuestra vida diaria es tomarnos el tiempo para reflexionar sobre nuestros propios planes. Preguntarnos, ¿están alineados con el propósito de Dios? ¿Estoy abierto a que Él los cambie si es necesario? Mantener una actitud flexible ante los cambios inesperados es esencial. A veces esos cambios son el medio que Dios usa para redirigirnos hacia algo mejor. Además, los testimonios de personas que han visto la mano de Dios prevalecer en sus vidas nos recuerdan que, aunque a veces el camino es incierto, el propósito de Dios siempre prevalece. Dios tiene un propósito para ti. Puede que hoy no lo veas claramente, puede que tus planes no estén funcionando como esperabas, pero te aseguro que Dios está obrando. Y cuando su propósito se cumpla, verás que fue mucho mejor de lo que habías planeado. Versículo 8. Salmos 103:19. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Cuando pensamos en un trono, solemos imaginar a un rey, a alguien con poder absoluto, alguien que gobierna y cuya palabra tiene el máximo peso. Y es interesante que en Salmos 103 se nos diga que el Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todos. Este versículo nos muestra que Dios no es solo un rey, sino que es el Rey de Reyes, el soberano absoluto sobre todo lo que existe. Su trono no es terrenal, no es temporal, no está limitado por fronteras o culturas. Su trono está en los cielos, lo que significa que su autoridad es universal, eterna y suprema. El trono celestial es un símbolo poderoso de su autoridad total, de su control sobre todo lo que sucede en el universo. A veces, cuando miramos el mundo que nos rodea, puede parecer que todo está fuera de control, que los sistemas terrenales fallan, que los gobiernos cometen errores y que la injusticia prevalece. Pero el trono de Dios está por encima de todo eso. Él tiene un dominio ilimitado que trasciende los reinos terrenales, que son temporales y frágiles. Los reinos de la tierra van y vienen, pero el reino de Dios permanece para siempre. Su poder no tiene fin, y en medio de esta realidad hay un consuelo profundo en saber que Dios está en control. En tiempos de incertidumbre, cuando sentimos que el mundo se desmorona a nuestro alrededor, podemos recordar que Dios
desde su trono celestial, gobierna con justicia y amor. Su soberanía no cambia. Él no es como los gobernantes humanos que pueden fallar o cambiar de opinión. Dios es inmutable. Su gobierno es firme, estable y perfecto. Y esto nos da una seguridad increíble, porque no importa lo que suceda, podemos confiar en que Él está al mando, que su reino no será sacudido por las circunstancias del mundo. La soberanía de Dios también nos invita a reflexionar sobre algo importante. Su reino trasciende las fronteras humanas. A veces, nos quedamos atrapados en los problemas de los sistemas políticos, sociales o económicos de este mundo, y es fácil olvidar que el reino de Dios está por encima de todo eso. Él es superior a cualquier sistema humano. Mientras los seres humanos intentan encontrar soluciones a sus problemas, Dios está obrando detrás de escena, moviendo las piezas, cumpliendo su propósito divino. Incluso cuando no podemos ver lo que está haciendo, podemos confiar en que Él tiene un plan mucho más grande de lo que alcanzamos a entender. Y en su reino celestial, la justicia es perfecta. A menudo, vemos injusticias a nuestro alrededor, situaciones en las que parece que la maldad triunfa, que el bien no prevalece. Pero en el reino de Dios no es así. Su justicia es pura, y aunque aquí en la tierra a veces nos parece que la injusticia domina, podemos tener la certeza de que Dios está obrando para traer justicia final. No hay nada que se escape de su mirada. Él ve todo y, en su momento, hará lo correcto. Esta es la esperanza que tenemos, la certeza de que la justicia de Dios prevalecerá al final, y con ello, su victoria será completa. Ahora, algo aún más hermoso es que, como creyentes, somos ciudadanos de ese reino celestial. Esto significa que tenemos privilegios especiales como hijos de Dios, como ciudadanos de su reino. No estamos solos en este mundo. Somos parte de algo mucho más grande, algo eterno. Y esta ciudadanía nos da seguridad, porque sabemos que nuestro Rey cuida de nosotros, que su plan para nuestra vida es perfecto, incluso cuando no entendemos todas las piezas del rompecabezas. Él sabe lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos, y eso nos da una confianza plena en su cuidado y provisión. El reino de Dios no se rige por el tiempo ni el espacio como lo conocemos aquí en la tierra. Su perspectiva es eterna, y cuando comprendemos esto cambia nuestra forma de ver los problemas temporales que enfrentamos. A menudo nos preocupamos por cosas que, en la gran escala de la eternidad, son pasajeras. Pero Dios, desde su trono celestial, ve todo con una visión eterna. Y eso es lo que Él quiere que también aprendamos, a vivir con una mentalidad enfocada en lo eterno, sabiendo que, al final, lo que realmente importa es lo que tiene valor eterno, no los problemas que enfrentamos momentáneamente. Vivir bajo la soberanía de Dios también tiene aplicaciones muy prácticas. Cuando reconocemos que Él es el Rey sobre todo, podemos entregarle nuestras preocupaciones diarias. No hay nada que escape a su control. Cada situación, cada problema, cada preocupación puede ser puesta a los pies de su trono. Esto nos libera de la carga de tratar de resolverlo todo por nosotros mismos. Podemos confiar en que Dios, el Rey Supremo, tiene el control absoluto. Y al hacer esto, cultivamos una actitud de confianza, incluso en situaciones que parecen imposibles. Los testimonios de personas que han experimentado la soberanía de Dios en sus vidas nos inspiran a confiar aún más. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que, en medio de la adversidad, encontraron paz al recordar que Dios está en control, que su reino no está limitado por las circunstancias humanas? Estas historias nos recuerdan que cuando entregamos todo a Dios, Él obra de maneras que nunca podríamos haber imaginado. Y esto no es solo algo que sucede en grandes eventos. Lo vemos en lo cotidiano, en las pequeñas cosas, en los momentos de duda o de miedo, cuando Dios interviene y nos muestra que, desde su trono, Él lo gobierna todo con amor y justicia. Así que, cuando las cosas en este mundo parezcan caóticas, cuando los sistemas humanos fallen, cuando la incertidumbre nos abrume, recordemos el trono celestial de Dios. Él está en control. Su reino domina sobre todos, y en su soberanía podemos encontrar descanso, seguridad y esperanza, porque, al final, es su reino el que perdurará para siempre, y nosotros, como sus hijos, somos parte de ese reino eterno. Versículo 9. Isaías 46, versículo 10. Declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo.
A veces nos encontramos en medio de situaciones donde simplemente no entendemos qué está pasando. Miramos a nuestro alrededor y todo parece incierto, como si estuviéramos navegando en medio de la niebla sin saber qué dirección tomar o qué va a suceder. Pero hay algo que quiero recordarte. Aunque nosotros no siempre vemos con claridad, Dios sí. En Isaías él mismo nos dice: declaro el fin desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no ha sucedido. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Esto significa que Dios no solo conoce el futuro, sino que lo tiene perfectamente bajo control. Su plan es infalible. Dios tiene una visión completa del futuro, algo que nosotros no podemos ni comenzar a comprender. Su omnisciencia es absoluta. Él ve todo de manera clara. A veces nos frustramos porque nuestra perspectiva es limitada, porque no podemos ver más allá del presente o entender por qué ciertas cosas están sucediendo. Pero Dios, desde su trono celestial, ya ha visto cada detalle, cada resultado, cada consecuencia. Él conoce el final desde el principio, y aunque a nosotros se nos escapan muchas cosas, Él tiene la historia completa delante de Él. Esto nos da la oportunidad de descansar en su sabiduría, sabiendo que lo que ahora no tiene sentido para nosotros, tiene un lugar perfecto en el plan de Dios. Y ese plan de Dios, esa soberanía sobre el tiempo y la historia, es algo que debería llenarnos de paz. Dios no solo está al tanto de lo que sucede, sino que está al control de todo. No hay nada fuera de su alcance. Él gobierna sobre los eventos pasados, presentes y futuros. A veces, vemos la historia y pensamos que las cosas están fuera de control, pero la realidad es que todo está bajo su dominio. Desde los grandes eventos históricos hasta los pequeños detalles de nuestra vida diaria, Dios tiene todo en sus manos. Lo más fascinante es que, a pesar de que Dios está en control, Él nos ha dado el libre albedrío. Y tal vez te preguntes, ¿cómo se reconcilian estas dos cosas? ¿Cómo es posible que tengamos la libertad de elegir y que al mismo tiempo Dios esté completamente en control? La respuesta está en su naturaleza divina. Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido un plan perfecto que toma en cuenta nuestras decisiones, nuestras elecciones. Él no es un espectador pasivo, sino que está activamente guiando todo hacia el cumplimiento de su propósito. Esto nos muestra que nuestra vida no es un accidente, que cada paso que damos está dentro del marco del plan perfecto de Dios. Y ese plan es inmutable. No cambia. Dios no se sorprende por lo que sucede. Él no necesita ajustar su plan según las circunstancias. Su propósito es firme, y la Escritura nos asegura que su voluntad se cumplirá. Lo que Él ha determinado desde el principio, lo llevará a cabo. Esto debería darnos una confianza increíble. Saber que, sin importar lo que enfrentemos, el propósito de Dios para nuestras vidas y para el mundo se cumplirá nos da estabilidad. Su plan es perfecto, bueno y completamente inalterable. Y lo mejor de todo es que nosotros podemos alinearnos con ese plan. Podemos vivir nuestras vidas de acuerdo con su propósito, sabiendo que cuando lo hacemos, estamos caminando en lo que es verdaderamente mejor para nosotros. El poder de la voluntad de Dios es irresistible. No hay circunstancia, por más difícil que sea, que pueda frustrar sus planes. No importa qué tan grande sea el desafío, Dios siempre tiene la última palabra. Piensa en todas las historias bíblicas donde parecía que todo estaba perdido. Pero Dios, en su tiempo perfecto, intervino y cambió la situación por completo. Desde el éxodo de Egipto hasta la resurrección de Jesús, vemos cómo la voluntad de Dios se cumple incluso cuando todo parece estar en contra. Esto nos enseña que no hay adversidad que pueda detener lo que Dios ha determinado hacer, y es precisamente en esos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué viene después, que podemos encontrar nuestra mayor seguridad en la omnisciencia de Dios. Sabemos que Él ya conoce el futuro, que nada lo sorprende y que su plan sigue avanzando, aunque nosotros no lo veamos claramente. En lugar de preocuparnos, podemos confiar en que Él ya ha preparado el camino. Podemos enfrentar el futuro con fe, sabiendo que nuestro Dios está al control y que todo, absolutamente todo, está bajo su cuidado. No hay lugar para el miedo cuando entendemos que el Dios que declara el fin desde el principio es el mismo que sostiene nuestras vidas en sus manos. A lo largo de la historia, hemos visto a personas que, a pesar de enfrentar situaciones difíciles, confiaron en el plan de Dios. Y cada vez que lo hicieron, vieron su fidelidad.
Tal vez te sientas identificado con esto. Quizás estás en una etapa de tu vida donde no entiendes lo que está pasando, donde las cosas parecen inciertas. Pero quiero animarte a que confíes en que Dios está trabajando. Su plan no ha fallado, y aunque no lo veas ahora, Él está cumpliendo su propósito en tu vida. Al igual que muchos antes que tú, puedes confiar en que Dios te llevará a través de esta temporada hacia algo mucho más grande y mejor de lo que podrías imaginar. A lo largo del tiempo, Dios va revelando su plan de manera progresiva. A veces, queremos saberlo todo de inmediato. Queremos entender cada detalle, pero Dios, en su sabiduría, nos muestra su plan poco a poco. Es como un maestro que va enseñando lección por lección, sabiendo que no podemos asimilarlo todo de una vez. Nuestra parte es tener paciencia, caminar en fe y confiar en que a su tiempo, Dios revelará lo que necesitamos saber. Hay momentos en la historia bíblica donde Dios reveló su plan en etapas, y esos momentos nos enseñan que la paciencia y la fe son esenciales para caminar en sintonía con su propósito. Vivir en sintonía con el plan divino no significa que siempre tendremos todas las respuestas, pero significa que podemos caminar con confianza, sabiendo que Dios nos está guiando. Podemos discernir su voluntad a través de la oración, del estudio de su palabra y de la comunión con otros creyentes. A medida que buscamos a Dios y nos alineamos con su propósito, vemos cómo nuestras decisiones empiezan a reflejar su voluntad. Y cuando aprendemos a someternos a su plan, nuestra vida encuentra una dirección clara, una paz profunda y una estabilidad que solo puede venir de Él. Así que, si hoy te encuentras en medio de la incertidumbre, quiero recordarte que Dios ya conoce el final desde el principio. Su plan para tu vida está en marcha y nada puede detenerlo. Él cumplirá su propósito y en ese plan tú tienes un lugar especial. Confía en Él, camina en fe y permite que su plan perfecto te guíe a través de cada circunstancia. Versículo 10. Eclesiastés 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay algo realmente especial en saber que todo en la vida tiene su tiempo. A veces nos cuesta aceptar esto porque vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a querer todo de inmediato. Nos sentimos presionados por los plazos, por el ritmo acelerado del mundo, y olvidamos que la vida no está diseñada para moverse a nuestra velocidad. En Eclesiastés 3 se nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Es un recordatorio de que Dios tiene un plan y un tiempo perfecto para cada cosa. Y aunque no siempre lo comprendamos, Él sabe exactamente cuándo y cómo deben suceder las cosas. Nuestra vida está llena de ciclos, de estaciones. Lo vemos en la naturaleza y también en nuestra propia vida. Hay momentos de siembra, momentos de cosecha, momentos de crecimiento y también momentos de descanso. Es como las estaciones del año. El invierno tiene su propósito, al igual que el verano. Pero nosotros, muchas veces, no queremos respetar esos ciclos. Queremos que todo suceda cuando lo deseamos, sin darnos cuenta de que no tenemos el control sobre el tiempo. Y eso está bien, porque no está en nuestras manos determinar cuándo es el mejor momento para cada cosa. Ese control lo tiene Dios, y su plan siempre es perfecto. Sin embargo, a pesar de saber esto, nos cuesta ser pacientes. Nos cuesta esperar, porque queremos ver resultados rápidos, respuestas inmediatas. Pero la verdad es que no podemos acelerar ni retrasar los tiempos de Dios. Por más que intentemos forzar las cosas, lo que está en manos de Dios sucederá en su momento. Y aquí es donde la paciencia entra en juego. La espera no es pasiva, es activa. Esperar en Dios significa confiar, significa seguir caminando en fe, sabiendo que Él está trabajando, incluso cuando no lo vemos. Es aprender a descansar en su promesa, a confiar en que Él hará lo que ha prometido, en el tiempo perfecto. Cada etapa de nuestra vida tiene un propósito, incluso esos momentos que parecen de aparente inactividad. A veces pasamos por periodos donde parece que nada está pasando, donde todo se siente estancado. Pero esos son momentos de preparación. Son tiempos donde Dios está trabajando en nuestro interior, preparándonos para lo que vendrá. Es como una semilla que está bajo tierra. Por fuera no se ve nada, pero por dentro está creciendo. Está formándose para romper la tierra en su debido momento. Así es nuestra vida en esos periodos de espera. No son tiempos desperdiciados, son tiempos de crecimiento interior. Y luego, claro,
Vienen esos momentos de acción intensa, donde todo parece moverse de repente, donde los cambios ocurren rápidamente. Esas temporadas requieren que tengamos flexibilidad, que estemos listos para adaptarnos y seguir el ritmo de Dios. A veces nos sentimos abrumados cuando todo cambia de golpe, pero si hemos pasado bien el tiempo de preparación, estaremos listos para esos momentos de acción. Porque Dios no nos lleva a un lugar para el que no nos haya preparado. Él nos ha estado formando en la temporada de espera para que, cuando llegue el momento de actuar, estemos listos para hacerlo. Ahora, confiar en el tiempo de Dios no siempre es fácil. Es difícil soltar el control, dejar de lado la ansiedad de querer saber qué viene después. Pero cuando confiamos en que Dios tiene el control del tiempo, nos liberamos de esa ansiedad. Sabemos que Él está manejando todo, que no necesitamos preocuparnos por lo que viene, porque lo que vendrá será lo mejor para nosotros, en el momento adecuado. Esto nos trae una paz inmensa, porque ya no dependemos de nuestra capacidad para planificar o predecir el futuro. Dependemos completamente de Dios y de su sabiduría perfecta. Por otro lado, la impaciencia puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas. Todos hemos estado allí, queriendo que algo suceda rápido y en lugar de esperar el tiempo de Dios, decidimos actuar por nuestra cuenta. Y muchas veces, eso nos lleva a consecuencias que podríamos haber evitado si hubiéramos esperado. La impaciencia nos lleva a forzar situaciones que no están listas, a intentar abrir puertas que Dios aún no ha preparado para nosotros. Pero cuando confiamos en su timing, evitamos esas decisiones precipitadas. Sabemos que su plan es mejor, que si esperamos, lo que Él nos dará será mucho más grande y más satisfactorio que cualquier cosa que podríamos haber conseguido por nuestra cuenta. Uno de los grandes desafíos es aprender a vivir el momento presente, a estar conscientes de la temporada en la que estamos. A veces estamos tan enfocados en lo que vendrá, en el futuro, que olvidamos el valor del presente. Cada etapa tiene su propósito, ya sea una temporada de risa o una de llanto, una de siembra o una de cosecha. Cuando somos conscientes de dónde estamos, aprendemos a sacar el máximo provecho de cada etapa, sabiendo que todas forman parte del plan de Dios para nuestra vida. Liberar el control y confiar en el plan divino nos lleva a una vida más plena. No es fácil, porque queremos controlar las cosas, pero cuando reconocemos que hay fuerzas mayores en juego, cuando entendemos que Dios está manejando todo a su ritmo perfecto, encontramos una paz que no se puede describir con palabras. Aprendemos a vivir con una confianza más profunda, sabiendo que todo está en las manos de alguien que nos ama, que nos conoce mejor que nosotros mismos y que siempre tiene lo mejor preparado para nosotros. Cada temporada de nuestra vida contribuye a nuestro crecimiento. A veces las temporadas son difíciles, pero incluso en los momentos más duros hay lecciones que aprender. Cada etapa nos enseña algo diferente. Cada experiencia nos moldea de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Y es a través de estos ciclos que desarrollamos resiliencia, que aprendemos a adaptarnos a los cambios con gracia, sabiendo que Dios está con nosotros en cada paso del camino. Finalmente, vivir en el tiempo de Dios significa aprender a apreciar el presente. Hay varias formas de hacerlo. Podemos practicar el mindfulness, tomar momentos en nuestro día para simplemente estar presentes, para respirar y agradecer a Dios por el ahora. También podemos desarrollar un hábito de gratitud, agradecer no solo por lo que tenemos, sino por lo que Dios está haciendo en nuestra vida, incluso cuando no lo entendemos completamente. Y algo fundamental es buscar siempre alinearnos con el timing de Dios. Esto no siempre es fácil, pero a través de la oración, el discernimiento y la búsqueda constante de su voluntad, podemos asegurarnos de que nuestras decisiones estén en sintonía con su plan para nuestra vida. Así que, en cada etapa, en cada temporada, recordemos que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. No se trata de correr, de apresurarse, sino de caminar en su ritmo, confiando en que Él sabe lo que hace. Y cuando lo hacemos, cuando dejamos que sea Dios quien guíe nuestro tiempo, encontramos una paz que solo Él puede darnos. Al llegar a este punto, quiero que te quedes con esto. Confiar en Dios es un acto de fe que nos lleva más allá de nuestras limitaciones y miedos. Cuando ponemos toda nuestra confianza en Él, cuando dejamos de depender únicamente de nuestra propia prudencia, algo poderoso sucede. Nuestras veredas, aunque a veces parecen inciertas o torcidas, son enderezadas por la mano amorosa de Dios. Él conoce el camino mejor que nadie
y su deseo es llevarnos hacia la plenitud de su propósito para nuestra vida. No se trata de caminar solos, sino de permitir que Él sea nuestra brújula en cada paso. Las pruebas, las incertidumbres y las decisiones difíciles que enfrentamos no son obstáculos que deban derribarnos, sino oportunidades para ver la fidelidad de Dios en acción. No importa cuántas veces caigamos o nos desviemos, siempre hay un lugar para volver a confiar en el Señor, sabiendo que su guía es constante y perfecta. Cuando lo reconocemos en todos nuestros caminos, cuando le damos el espacio para actuar en nuestras vidas, Él transforma nuestras situaciones y nos lleva por sendas que jamás imaginamos. Recuerda, no siempre veremos el resultado de inmediato, pero Dios está trabajando en cada detalle, incluso en los momentos de espera. Si hoy te encuentras en una encrucijada, o si sientes que el camino se ha vuelto difícil de recorrer, te animo a que renueves tu confianza en Dios. Él no solo tiene un plan para ti, sino que camina contigo en cada paso, enderezando tus caminos y mostrándote que su amor y su sabiduría son infinitos. Así que sigue adelante, confiando, descansando en su promesa. Porque quien confía en el Señor nunca será defraudado y su vida será un testimonio de cómo Dios, con su mano firme, endereza incluso los caminos más inciertos. Nos vemos en el próximo video. Sigue confiando, sigue creyendo y recuerda siempre, Dios tiene un plan.